Tercero, ¿cómo es el sujeto hablante? Y finalmente, tomando su pensamiento en conjunto, ¿qué relación propone entre enunciación y acción? Para abordar el primer punto sobre el esquema comunicativo implícito en la teoría de Austin, vale la pena recordar que el campo de estudio al que él pertenecía era la lógica, desde la cual fue acercándose también a la gramática. En principio, Austin toma distancia de la filosofía analítica y se declara más cercano a la gramática, en cuanto a que él considera que todo tipo de enunciado es igualmente digno de estudio, no únicamente los que tienen un papel descriptivo. A partir de esta distinción que traza la lógica clásica entre enunciados descriptivos y todos los demás, Austin propone su primera división para comenzar el análisis: los constatativos, que son aquellos enunciados que pueden juzgarse verdaderos o falsos, y los realizativos, que define de la siguiente manera. Caracterizamos la expresión realizativa en forma preliminar como aquella expresión lingüística que no consiste, o no consiste meramente en decir algo, sino en hacer algo, y que no es un informe, verdadero o falso, acerca de algo. Aunque la expresión realizativa no es nunca verdadera o falsa, puede sin embargo ser sometida a crítica, puede ser desafortunada. Es decir, de nuevo cito a Austin, las expresiones realizativas no describen o registran nada, y no son verdaderas o falsas, y el acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descrita como consistente en decir algo. Con esto, Austin se declara cercano a la postura de los pragmáticos, que modifican el esquema clásico de la comunicación, consistente en las tres partes de emisor, mensaje y receptor, para incluir con especial atención el contexto. Al hablar de este tipo peculiar de enunciados, como aquellos que consisten en hacer algo, además de decir algo, Austin recupera, en contraste con el esquema clásico, la lengua como un acontecimiento complejo, no solo una transmisión de contenidos, evidenciando así que sin considerar las circunstancias de enunciación, hay grandes partes del material lingüístico que resultan imposibles de explicar. Sin embargo, habrá que mirar con atención el alcance de este cambio. Si lo que más salta a la crítica del esquema tradicional de la comunicación es la independencia y solidez del mensaje, la unilateralidad de la emisión, la previsibilidad de la recepción, ¿qué tanto de lo anterior es cuestionado por Austin? Uno de los más graves problemas que se ha encontrado en la idea clásica de la comunicación es que el significado está ya dado en el mensaje, que está ya completo y terminado en el momento de la enunciación. Es interesante observar en la propuesta de Austin qué tanto de los realizativos está dado por la estructura lingüística y qué tanto se crea en el momento de la enunciación. Para esto, es ineludible señalar que por más que a lo largo de su obra él mismo declare los problemas que esto conlleva, en última instancia, Austin clasifica los realizativos según criterios gramaticales. Esto, por supuesto, implica que no los está clasificando según su puesta en práctica en el acto, sino que tienen ya, por su forma misma, efectos y modos de uso predichos y previsibles, independientes de su aplicación. Así, por ejemplo, frente a la dificultad de que no todos los realizativos se dan en primera persona del singular, en presente de indicativo ni en modo imperativo, Austin especifica que, lo cito, toda expresión que en realidad es un realizativo tendría que ser reducible, expansible o analizable, de tal modo que se obtuviera una forma en la primera persona singular del presente de indicativo de la voz activa. Fin de cita. Así, los realizativos implícitos pueden analizarse de forma que resulten realizativos explícitos. Por ejemplo, iré convertido en te prometo que iré, o lo siento convertido en te pido disculpas. Ahora bien, Austin establece una clara diferencia entre significado y fuerza de las expresiones. Él entiende por significado sentido y referencia, en la forma clásica en la que en el significado se divide el sentido de referencia, y por fuerza entiende cómo hay que tomar las expresiones, es decir, cómo se espera que sean recibidas, más o menos. La fuerza de una expresión será más clara cuanto más explícito sea el realizativo, es decir, en directa relación con su forma gramatical. Con esta separación, Austin evita el problema que atañe tanto al significado como a la referencia, pero al mismo tiempo está adjudicando a la forma gramatical una fijeza de uso que en realidad pertenece al contexto social. Porque algo que Austin no incluye en su definición inicial de realizativos, pero que a lo largo de la obra se va evidenciando, es que son convencionales. Incluso habla de ellos en términos de ceremonia o de rito. Algunos de ellos en efecto lo son, como bautizar o casar a alguien. Algunos otros pertenecen al ámbito de lo jurídico o de lo personal. Pero todos ellos están en gran medida relacionados con costumbres y usos claramente marcados para determinada comunidad. Es de hecho en relación con esto que Austin puede esquematizar los infortunios y los malentendidos. Cabría preguntarse a futuro si el criterio gramatical y el criterio de la convención social son compatibles o en qué medida sus resultados pueden equipararse. Por lo pronto podemos asentar que al hacer uso de la gramática como un primer medio de clasificación para las expresiones realizativas, Austin está privilegiando una idea de la lengua como un sistema que se aplica, que se pone en práctica, por encima de una concepción del lenguaje como suceso o como acción.
Lo anterior puede verse también en el hecho de que Austin clasifique los realizativos en afortunados y desafortunados, de manera explícitamente paralela a cómo se clasifican los constatativos en verdaderos y falsos. Si la verdad puede definirse en la manera más clásica y simple como adecuación, Austin paralelamente definirá lo afortunado de las expresiones realizativas según su adecuación con un modelo ideal de uso. Según su adecuación con una forma determinada. Las desviaciones de la forma son entonces errores calculables, predecibles y clasificables, que no son inherentes al lenguaje como suceder, sino que son provocados por malas aplicaciones de las reglas o por falta de elementos que según el esquema resultan necesarios. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la noción de contexto con la que Austin trabaja? Porque desde la llamada doctrina de los infortunios, lo que correspondería al contexto en la pragmática, resulta en Austin una serie de condiciones a cumplir, una especie de formulario que en cada caso se llena bien o mal, con consecuencias claramente definidas. Al pasar por la lista de posibles infortunios que Austin nos ofrece, surgen bastantes preguntas como ¿por qué resulta fallido un acto de habla dicho durante la lectura de un poema o en una representación teatral? ¿Por qué es fallido prometer algo sin la intención de cumplirlo? Pero sobre todo, y más seriamente, ¿cómo podríamos conocer cabalmente el estatuto de los sujetos hablantes, sus pensamientos, sentimientos e intenciones? ¿Podemos esquematizar exhaustivamente una convención social? ¿Realmente es posible prever y clasificar todos los elementos del contexto capaces de alterar los resultados de un acto de habla? En su sexta conferencia, Austin aventura una hipótesis interesante. Lo cito. Históricamente, desde el punto de vista de la elaboración del lenguaje, el realizativo explícito tiene que haber constituido un desarrollo posterior a ciertas expresiones lingüísticas más primarias, muchas de las cuales son ya realizativos implícitos, incluidas en la mayoría de los realizativos explícitos como partes de un todo. Fin de cita. Estas expresiones lingüísticas primarias eran el modo, el tono de voz, la cadencia, el énfasis, los adverbios o partículas conectivas, los, cito, elementos que acompañan a la expresión y las circunstancias de la expresión. Mientras que esta serie de elementos, cito, se expresan a equívocos y a discriminaciones, Austin piensa que el realizativo explícito excluye los equívocos y hace que la acción resulte relativamente determinada. Lo que Austin quiere decir con esto es que los realizativos explícitos tienen, por evolución histórica de la propia lengua, una claridad que los hace prescindir de todos esos elementos, que los sustituye hasta cierto punto. Así, la serie de verbos que formarían la lista de Austin de realizativos, que es uno de los propósitos que él se plantea desde el principio de la obra, esta serie de verbos tiene una fuerza propia, mientras que el contexto de enunciación en el momento de esta únicamente determina si la fuerza que ya traen los verbos será puesta en práctica de manera correcta o incorrecta, fallida o exitosa. La tradición con la que Austin discute se negaba a tratar con lo impredecible, lo no fijo e imposible de definir en una estructura previa. Es por esto que ni la gramática ni la lógica pensaban el contexto y el momento de la enunciación. Ahora, cuando Austin introduce la noción de acto, no pretende introducir lo inmóvil e inacible al estudio de la lógica y la gramática. Pretende, por el contrario, volver estructurado y predecible el momento y las circunstancias de la enunciación. Ahora, con lo anterior, para la siguiente pregunta que teníamos, podemos ver ya implícito cierto tipo de sujeto enunciador. En primer lugar, el hablante se identifica con una persona gramatical, la primera persona del singular, y en los casos en que ésta no aparece explícitamente en la fórmula verbal de la expresión, el sujeto hablante será evidente por ser, cito, la persona que emite la expresión o por el hecho de que dicha persona coloca su firma. Dado que el estatuto y la sinceridad o insinceridad del sujeto hablante es parte de las condiciones necesarias para que un realizativo sea afortunado o desafortunado, es indispensable para Austin que en toda expresión realizativa haya una clara referencia al sujeto que la emite. Esto, por supuesto, pone en cuestión los casos mucho más frecuentes en la escritura, cuando el sujeto enunciador no es evidente y por lo tanto no puede saberse si el realizativo fue fallido o no. Este sería el caso de un letrero que prohíbe algo pero no sabemos su procedencia, no sabemos si la persona tiene el